quitara mi dolor. Me respondió, no, no me corresponde a mí quitártelo, sino a ti dártelo. Le pedí a Dios que sanara el cerebro de mi hijo. Me respondió, no, su espíritu está sano, su cuerpo es solo temporal. Le pedí a Dios que me diera paciencia. Me respondió, no, la paciencia es el producto de las tribulaciones, no se puede dar, tiene que ganarse. Le pedí a Dios que me diera felicidad. Me respondió, no, yo te doy bendiciones, la felicidad depende de ti. Le pedí a Dios que librara de mis dolores. Me dijo, no, los dolores te acercan, te alejan de las cosas del mundo y te acercan más a mí. Le pedí a Dios que hiciera crecer mi espíritu. Me respondió, no, tú eres el que tienes que crecer por ti mismo. Yo te voy a podar para que des fruto. Le pedí a Dios que me hiciera disfrutar las cosas de la vida. Me respondió, no, yo te doy la vida para que tú disfrutes de sus cosas. Le pedí a Dios que me ayudara a amar a los demás. Me dijo, al fin estás agarrando la idea. Hermanos, estamos en momentos de tribulaciones, momentos donde nuestra fe se puede quebrantar, momentos donde nuestro dolor nos puede hacer tentar al Señor, pero la única razón que estamos aquí es por el amor a una persona en común que nos mantiene unidos, y es Jesucristo. Ahora, debido a Jesucristo es que nosotros podemos amarnos a nosotros y podemos amar a nuestro pastor que está en cama en este momento. Debido a ese amor es que nosotros podemos estar aquí. Debido a su amor es que podemos sobrepasar las tribulaciones y los problemas que tenemos, porque de otra manera, hermanos, estaríamos viviendo como el mundo, haciendo acorde nuestra voluntad en todo. Sabemos que hoy el tema va a ser fundamentalmente acerca de la tribulación, y como había hablado con algunos de ustedes, primeramente vamos a explorar el tema. Tribulación viene de la palabra griega okimasia, que quiere decir calamidad, desastre, problemas, preocupación, aflicción, tormento. Tribulación, hermanos, es lo que estamos pasando en este momento. Y queremos diferenciarla de la palabra tentación, porque muchas veces confundimos la tribulación con la tentación. La tentación, hermanos, es ese producto que viene de nuestro cuerpo, del mundo y del diablo, para desviarnos del camino de Dios. La tentación, hermanos, no viene de Dios. Y si podemos leer a Santiago 1:13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hermanos, las cosas que nosotros hacemos, que son producto de tentación, no es porque Dios nos hace que la hagamos. Dios no nos tenta a pecar, y tenemos que estar claros. Hoy no vamos a hablar de tentación, hoy vamos a hablar de tribulación. Y la tribulación, como dijimos, son problemas, tiempos difíciles, momentos tristes que pasamos por nuestra vida. Ejemplo de tribulación, hermano, cuando perdemos nuestro trabajo, cuando tenemos un ser querido en un hospital, cuando perdemos familiares queridos, cuando tenemos problemas en nuestros matrimonios, cuando tenemos problemas con nuestros hijos. Esas son tribulaciones, hermano, y eso es lo que estamos pasando hoy. Un momento como este, donde nuestra iglesia está quebrantada y quizás preguntándonos por qué, es una tribulación. Y mucha de la iglesia antigua primitiva también pasó por eso. Por eso hoy vamos a hablar de tres temas fundamentales. Vamos a hablar cómo debemos reaccionar ante una tribulación. Es muy importante, hermanos, que nosotros sepamos qué es lo que Dios quiere que hagamos cuando nos enfrentemos a una tribulación. Vamos a hablar de para qué son importantes las tribulaciones. No solo tenemos, sino para qué son importantes las tribulaciones. Y el tercer punto que vamos a ver, cómo sobrepasamos la tribulación. Porque yo creo, hermano, que Dios nos enseña cómo nosotros podemos enfrentarnos a momentos como ese. Y es lo que yo quiero que ustedes hoy sepan, que tenemos que reaccionar de la forma que Dios quiere que reaccionemos ante estos momentos difíciles. Tenemos que saber que estos momentos difíciles de tribulación nos dan beneficio a nosotros, y tenemos que saber cómo salir de ellos, porque las tribulaciones no son eternas. Si pueden buscar el pasaje bíblico que vamos a leer hoy, va a ser 1 de Tesalonicenses 3. Cuando encuentren el versículo bíblico, pónganse de pie para leer la palabra de Dios y me dicen amén. 1 de Tesalonicenses 3. Estoy buscando sus Biblias. 1 de Tesalonicenses 3, versículo 1. Pueden buscar en su teléfono, esperemos que sea rápido. Ahí tenemos delante Biblia en inglés, para si usted quiere apoyar en ella, hacerse fresco, bueno, que sepa leer la traducción.
Primera de Tesalonicenses 3. ¿Están todos ahí? Dice la palabra de Dios. Por lo cual, no pudiendo soportarlos más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os pretendíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como aconteció y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros, por el gozo con el que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos la falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, para también lo hacemos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seamos afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, y una vez más te pedimos grandes bendiciones para cada una de las familias aquí presentes, Señor, y por los que no pudieron venir, Señor, sé con ellos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros en este servicio y que también seas con nuestros hermanos, nuestras hermanas, pastores que están en el hospital en este momento, Señor. Te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu sea tocándonos hoy, Señor, y que lo que aquí hablemos hoy sea, Padre, tu palabra, Señor. Bendice y prepara nuestros corazones para recibirla, Señor. En el nombre de Cristo oramos, Padre amado. Amén. En el mundo, hermano, los cristianos tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos luchas, aflicciones. No existe ninguna parte de la Biblia, hermano, ninguna parte que soporte que cuando nosotros aceptamos a Cristo, estamos libres de problemas. No existe ninguna parte de la Biblia que cuando nosotros decidimos bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros fuimos sellados en una bola de cristal y no vamos a ser tentados ni vamos a tener problemas en este mundo, Señor. No existe ninguna razón bíblica, hermano, que nos pueda soportar a nosotros el hecho de que seamos fieles y que seamos santos, que caminemos con Dios y que procuremos siempre su palabra, que no vamos a tener tentaciones, hermano. O sea, las tentaciones es algo que parte, hermano, de ser cristiano. Ningún momento de la Biblia nos dice que no nos va a pasar nada. Ellas siempre van a venir a nosotros. Y el ejemplo más claro de ese, y se mencionaba hoy en la alabanza, es Job. Job, hermano, sabemos la historia, padeció mucho. Y Job, según Dios, era llamado varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, cual no había otro como él en esta tierra. Hermano, Dios se gozaba de Job por ser un siervo perfecto ante sus ojos, en el mejor término de la palabra. Todos sabemos lo que le pasó a Job. Lo que quiero que sepan, hermano, y quiero que ustedes entiendan con esto, que nuestro pastor que está en la cama en este momento era un siervo fiel de Dios. Y el hecho que le esté pasando, lo que le esté pasando, no tiene nada que ver con su confianza, con su deseo de servir a Dios o con su desobediencia a Dios. En ningún momento podemos confundir eso, porque a pesar de que él es un siervo fiel a Dios y un siervo que busca de Dios, todos estamos propicios a tener tribulaciones. Él tampoco está exento de esto. Job no estuvo exento de pasar por momentos difíciles. Lo que queremos decir es que no podemos relacionar los momentos difíciles, las tribulaciones de nuestra vida, con nuestra fidelidad a Dios. Podemos estar fieles a Dios, podemos servir a Dios, y aún así podemos caer en tribulaciones. Nuestra fe en Dios no puede estar basada en estar libre de momentos difíciles en nuestra vida.
Nuestra fe tiene que estar basada en la promesa que Dios nos hizo con la muerte y resurrección de su Hijo en la cruz. Esa es la promesa, hermano. Dios no nos prometió un mañana. Él nos prometió una vida eterna. Y Él la va a cumplir. Ahora, el primer punto que vamos a ver es cómo debemos reaccionar ante la tribulación. El versículo 3, la primera parte, nos dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Hermano, lo primero que nos pasa a nosotros cuando caemos en momentos difíciles es que nos desanimamos, nos desaltamos, nos ponemos inquietos, nos desesperamos, podemos caer en momentos hasta de depresión, en momentos que nuestra fe flaquea. La Biblia nos dice, hermano, en el versículo 3, la primera parte, que no nos inquietemos. Lo primero que nos dice Dios, que en momentos como estos no perdamos la paz, que no nos inquietemos. Y esto lo podemos aplicar también. Si tu jefe en el trabajo te quita el trabajo, te dice que te va a sacar, y tú te inquietes y agarras y te le reviras y protestas y lo ofendes, hermano, esa relación va a tener consecuencias mucho más malas que las que iba a tener antes de que lo hicieras. Si nosotros en estos momentos difíciles que estamos pasando, nosotros nos exaltamos, nos rebelamos o nos disgustamos con Dios, eso no es lo que Dios quiere. Entonces lo primero que nos dice la Biblia es que nuestra reacción en momentos como ese es que estemos tranquilos, que tengamos paz. En otra parte de la Biblia nos habla de que sigamos el ejemplo de los profetas. No tengo aquí en este momento que con paz, tranquilidad y humillación soportaron las tribulaciones. Señores, Dios nos dice claro que en momentos como estos lo que no debemos hacer es resaltar en reacción a la tristeza que existe en nuestro corazón. Lo primero que tenemos que hacer es que tengamos paz en nuestros corazones y que mantengamos nuestra fe en Dios, porque Él nos va a dar la respuesta. Le decía a algunos hermanos hoy, Señor, que Dios tiene voluntad divina y perfecta, como habíamos hablado en el estudio, y que Dios sabe lo que está haciendo. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no tengamos que hacer nuestra parte de estar orando sin cesar, de pedir por ese milagro que puede hacer. Señores, los hermanos que no siguen a Dios en este mundo, el destino final de ellos es la muerte. Después de la muerte no hay esperanza. Nosotros no. Nosotros tenemos vida después de la muerte, pero no solo es eso. Nosotros sabemos que aún antes que lleguemos a la muerte hay esperanza para todo. Todas las cosas pueden hacer. Dios puede cambiarlo todo antes que lleguemos a la muerte. Nuestro pastor está vivo. No podemos pensar que este es el fin, ni podemos pensar que el Dios que creó este universo perdió el poder de hacer un milagro. Él lo puede hacer. Sí tenemos que respetar su santa voluntad, que es divina y perfecta, y Él mejor que nadie ama más que nosotros y sabe lo que es mejor que Él, mejor que nosotros, pero nosotros sabemos que ese Dios tiene el poder para levantarlo de la cama, porque es el mismo Dios, y el tiempo no ha pasado, es el mismo Dios que levanta muertos, como dijimos, es el mismo Dios que sana enfermos. Ese siervo está vivo aún. Lo que no nos desanimemos y pensemos que ya se terminó todo, porque mientras Él esté vivo hay esperanza, porque nuestro Dios sigue siendo el mismo. Entonces, lo otro que tenemos que considerar es que Romanos 8:28 nos dice que todo lo que acorde a su voluntad camina, todas las cosas que le pasan para bien. Cuando vayamos a reaccionar ante una tribulación como esta, hermanos, tenemos que creer en la palabra de Pablo cuando nos dice que todo lo que acorde a su voluntad camina, todas las cosas que le pasan para bien. Nosotros como humanos nos va a ser muy difícil poder entender que un siervo como el pastor, en las condiciones que está, eso puede ser para su bien. Pero recuerden, hermanos, que nosotros no somos omniscientes. Nosotros no somos capaces de saber cuál es el futuro. Nosotros no somos capaces de saber de qué el Señor nos está librando. Nosotros no somos capaces de saber de qué manera Dios nos va a llevar al cielo. Por eso, nunca pensemos que esto es algo que se le fue de las manos de Dios. Dios está en control y tenemos que creer que todas las cosas que le va a pasar a ese siervo van a ser para su bien. Hasta estas cosas que le están pasando que nosotros no podemos entender, tenemos que saber que es para su propio bien. El segundo punto que vamos a ver en la tarde de hoy, porque ya vimos, yo creo que entendemos esa parte, que durante la tribulación, lo primero que tenemos que hacer, cómo reaccionar, es actuar en paz, no excitarnos, no atormentarnos, no reaccionar. Tenemos que con paz y
tranquilidad y humildad, esperar en la voluntad de Dios, porque Dios sabe lo que está haciendo. Lo otro que tenemos que ver, ¿para qué son necesarias las tribulaciones? Si vemos la segunda parte del versículo 3, nos dice, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Ya Dios me está diciendo que nosotros fuimos puestos aquí para estar en tribulaciones. Mi pregunta es, Dios nos tiene aquí para que nosotros tengamos momentos difíciles, tengamos momentos tristes. ¿Para qué es eso? ¿Cuál es el propósito de Dios con que nosotros tengamos momentos difíciles en nuestra vida? Y ahí vamos a llegar. Lo primero que Dios quiere, hermanos, que nosotros sepamos que las tribulaciones nos ayudan, o para qué son, es que Dios quiere que nos mantengamos obedientes durante las tribulaciones. Los que somos padres sabemos cómo nuestros hijos muchas veces reaccionan de diferentes maneras, y cómo ellos actúan, y cómo nosotros tenemos que enseñarles a ser obedientes. Hermanos, cómo nosotros sabemos que nuestros hijos son obedientes a nosotros si no le damos mandatos y esperamos ver su reacción. ¿Cómo nosotros sabemos que nosotros estamos educando hijos que son obedientes a mí cuando yo les digo no hagas esto y él no lo hace? O si nunca le digo que lo haga, ¿cómo yo sé que él lo va a hacer? O sea, de la única manera que nosotros podemos saber si somos obedientes a Dios, hermanos, es que tengamos momentos en probar nuestra obediencia. Este es el momento en que Dios quiere que nosotros seamos obedientes a Él durante las tribulaciones. Lo primero que nosotros hacemos cuando tenemos problemas es ponernos bravos, excitarnos, quizás molestarnos, o en este caso desilusionarnos, desanimarnos, quizás, ¿entienden?, apartarnos. Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser obedientes a Dios? Cumpliendo con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros hemos estado estudiando la Biblia por años, depende de la cantidad de años que hayan sido convertidos ustedes, llevan años sabiendo cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo nosotros podemos ser obedientes? Haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo lo que Dios quiere que haga. Hay una gran diferencia, hermano, en hacer lo que yo quiero o hacer lo que Dios quiere. ¿Cuál es la diferencia entre la obediencia? Es que nosotros vamos a hacer lo que Dios quiere, aunque nosotros no querramos. Lo que quiero decir con esto, hermano, es que para tú saber si tú estás obedeciendo a Dios, tú vas a saber que no es lo que tú quieres lo que tú vas a hacer, es lo que Dios quiere que tú hagas. Si lo que tú quieres hacer no coincide con la voluntad de Dios en tu vida o en ese momento, y tú lo haces, tú no estás haciendo la voluntad de Dios, tú estás desobedeciendo. Tú quieres saber cuándo tú eres obediente, en ese momento que tú sabes lo que Dios quiere que tú hagas, pero tu carne, tu deseo, tu persona quiere hacer algo difícil y tú actúas acorde a lo que tú quieres hacer, sabiendo que lo más seguro es que Dios no le agrada. Y usamos los términos probablemente, lo más seguro, o quizás porque no tenemos el valor de decir no, a Dios no le agrada. Porque es más fácil complacer nuestro deseo que la voluntad de Dios. Si nosotros vamos a hacer algo y nos preguntamos, ¿Cristo haría eso en este momento? Ahí tienes tu respuesta. Porque si tú eres salvo, hermano, tú conoces a tu Salvador, yo estoy seguro que tú vas a saber cuál es su voluntad. Entonces, cuando tú quieras saber si tú estás obedeciendo a Dios, es cuando tú vayas a hacer algo, que tú te preguntas a ti mismo, Cristo en esta situación, en este momento, ¿haría esto? Si la respuesta no, yo no creo que Cristo no lo haría, y ahí tiene la respuesta de Dios. Si tú no lo haces, tú estás desobedeciendo a Dios. Y entonces, esta tribulación no la vas a pasar, porque no estás cumpliendo con lo que Dios quiere que tú hagas, de ser obediente. Lo otro, hermano, que vamos a ver para saber para qué son importantes las tribulaciones, es que Dios quiere que seamos fieles durante las tribulaciones. Y esto es claramente una historia de una iglesia, alrededor de 300 miembros. Estaban reunidos un domingo y ya el pastor estaba listo para comenzar el culto. En ese momento entró un hombre encapuchado de negro, la cabeza cubierta con una ametralladora, un arma automática, se paró frente del culto, apuntó a la congregación y dijo: el que quiera morir por su Salvador, que se quede, que no le doy un minuto para que se vaya. 300 miembros, le sobró tiempo, un minuto, para que se vaciara la iglesia. Quedaron alrededor de 20 y pico de personas, unos clamando al Señor, otros llorando, otros arrodillados, pidiendo al Señor por su vida.
después que se cerraron las puertas, el encapuchado se quitó la capucha y le dijo, pastor, ya nos quitamos los hipócritas, comiencen. Varones, muchas veces hablamos, Señor, yo te voy a ser fiel hasta la muerte, pero si ustedes se pudieron ver en ese lugar, ¿qué fue lo que ustedes pensaron? No, pero mis hijos, mi trabajo, que mis padres dependen de mí en Cuba, y cuántas cosas nosotros nos vienen en la mente para decir, voy a salvar mi pellejo, porque mañana yo me arrepiento. Cristo no me lo va a tener en cuenta porque Él me entiende. Hermano, ¿cuánto de verdad en una situación como esa diríamos, si el reto es en contra de mi Salvador, yo me voy a quedar y que sea su santa voluntad? Hermano, las tribulaciones Dios no las pone porque Dios quiere saber si somos fieles a Él en los momentos difíciles. Estos son los momentos donde si el deseo tuyo es apartarte, si el deseo tuyo es criticar, yo no entiendo por qué un siervo como él está en un hospital, yo no sé si yo voy a confiar en este Dios. Ese es en el momento donde tu fidelidad cayó. Ese es en el momento donde tú tienes que ver, hermano, si tú le estás siendo fiel a Dios. Porque ahí es donde nosotros tenemos que amarrarnos a Dios y decir, Señor, quizás yo no entienda en este momento, pero yo te voy a ser fiel y yo voy a seguir sirviéndote, porque se nos olvida muy rápido, hermano, las cosas que Dios hace por nosotros en nuestra vida. Yo estoy seguro que todos los que están sentados aquí han visto milagros de Dios en su vida, o en la vida de su familiar, o en la vida de la vecina, o en la vida de alguien que usted puede saber que es un milagro en su vida. Estoy casi convencido que casi todos los que estamos aquí, si no todos, han visto milagros en su vida que Dios ha hecho. Pero no pasa poquito tiempo que a nosotros se nos olvida. Y cuando llegan las tribulaciones, se nos olvida que es el mismo Dios que ayer te salvó de tu enfermedad, es el mismo Dios que te clamó y te dio la casa que tú querías, es el mismo Dios que por encima de la voluntad de todos tus jefes te dio la posición que tú querías. Es el mismo Dios que intercedió por aquel enfermo que todo el mundo retó y lo levantó. En ese momento se nos olvida que es el mismo Dios. Y ahora, porque no está pasando lo que yo quiero, yo me desanimo de Dios. Y entonces se te olvidó que es el mismo Dios que ha hecho por ti. Y entonces se nos olvida que es el mismo Dios que va a hacer por ese hermano. Es el mismo Dios que está en control de la vida de Él y de la vida o las circunstancias en que tú estés pasando en ese momento. Hermano, es muy importante que nosotros entendamos que las tribulaciones nos ayudan a demostrarle a Dios si le vamos a ser fieles a Él. Y el tercer punto que vamos a ver, para qué son importantes las tribulaciones, es porque Dios quiere saber si nosotros nos vamos a someter a su voluntad. Hermanos, Hechos 14:22 nos dice, fortalecidos los ánimos de los discípulos, exhortándolos y que preserven la fe, y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La Biblia nos está diciendo, hermanos, que es necesario esta tribulación para que nosotros entremos al reino de Dios. Ni siquiera dice ahí que para que crezcamos o para que conozcamos a Dios, dice que para que entremos en el reino de Dios. Fíjate lo importante, hermano, que es que nosotros entendamos que estas cosas nos ayudan hasta salvar. En estos momentos, hermano, es donde se prueba si tú quieres hacer la voluntad de Dios o no, y ese tema lo estuvimos tocando en el estudio bíblico por la mañana, de que Dios quiere que tú hagas su voluntad y no la tuya. Hermano, es muy fácil que nosotros nos confundamos en momentos determinados y que nosotros empecemos a tentarnos para hacer lo que nosotros consideramos que es la voluntad de Dios o lo que nosotros consideramos que es mejor para nuestra vida, y se nos olvida buscar la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros en momentos difíciles, en momentos de tribulaciones, de verdad antes de actuar nos sentamos, nos arrodillamos y le damos un plazo al Señor en oración para que Él responda, para que Él nos diga qué es lo que tenemos que hacer? Más bien somos como los pistoleros, tenemos el dedo rápido en el gatillo y nada más que nos dio la posibilidad, rácata, tiramos. Y después, oye, ese fue el perro mío que maté. No pensamos, ¿entiendes? Actuamos así. Pasó lo más mínimo, ya voy a reaccionar. No, tengo que moverme rápido porque realmente este es un mundo que nos entrena para que nos movamos rápido. Y Dios nos entrena para que las pensemos. Dios nos entrena para que nosotros tomemos nuestro tiempo de orar, tomamos nuestro tiempo de analizar y entonces actuemos, pero actuemos acorde a la voluntad de Él, acorde a la respuesta de sus oraciones, no acorde a lo que nosotros queremos hacer, hermano. Es un momento difícil, es un momento, una más que repito, donde nosotros no sabemos en muchas casas qué es lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. Hermano,
cualquiera que sea nuestra voluntad, tiene que coincidir perfectamente con la voluntad de Dios. Cuando nosotros no tengamos duda o tengamos duda de qué es lo que vamos a hacer, miremos cuál es la voluntad de Dios en ese momento. Si en algún momento nosotros pensamos apartarnos, nada más que tenemos que preguntar, ¿esa es la voluntad de Dios? ¿Es eso lo que Dios tú quieres hacer? Cuando tú te desanimas y pierdes tu fe, tú tienes que preguntarte, ¿esa es la voluntad de Dios? ¿Eso es lo que tú quieres hacer? Entonces, si la respuesta es no, sabemos, hermanos, que para pasar la pruba que Dios nos está poniendo, cumplir su voluntad, es no hacer lo que nosotros queremos hacer, sino hacer la voluntad de Dios en ese momento. El tercer punto que vamos a ver, y con esto voy a terminar. Yo pensaba dejarlo aquí hasta las 6, pero creo que bastante hemos pasado en estos últimos 2 días, así que les voy a dar una oportunidad. ¿Cómo sobrepasamos la tribulación? Si vamos al versículo 10, la respuesta está ahí. Orando de noche